Como saben, el tercer sábado del mes solemos tocar un tema en especial, el tema de mayordomía. Y en todo este año venimos hablando seguido acerca de la mayordomía. Ya lo hemos tenido en una lección, lo repasamos cada sábado con los probad y ved. Y a veces decimos, bueno, tendríamos que ser mayordomos expertos de tanto que estudiamos estos temas. Pero siempre hay algo que tenemos que reforzarnos, siempre hay algo que tenemos que mejorar en nuestra vida. Y voy a empezar contándoles una pequeña ilustración que seguro más de uno que tiene animales se debe sentir identificado. Cuenta de un niño que tenía un perrito que se llamaba Blanqui. Y un día, mientras su mamá estaba preparando el almuerzo, este niño empezó a cortar pedacitos de pollo que había ahí en el plato, los más carnosos que encontró, y los iba dejando a un lado. Y la mamá le preguntó, ¿qué estás haciendo con eso? Nada. ¿Vieron la carita de los niños? Nada. Y la mamá ya empezó a mirarlo raro. ¿Qué estás haciendo? Nada malo. Y hasta que, bueno, el niño dijo, son para Blanqui. Y la mamá le dijo, no, este plato es para vos. Después yo le doy algo a Blanqui. Después separamos otra partecita. Así que este niño medio frustrado, porque ya había preparado su partecita, se sentó a comer. Y cuando terminaron de comer, la mamá dijo, ahora sí. Separó todas las sobras que habían quedado en cada plato y le dio el plato al niño y dijo, bueno, ahora sí se lo puede llevar a Blanqui. Y el niño estaba medio desilusionado, medio triste, miró el plato, se lo llevó y le dijo, yo te había preparado algo mucho mejor, pero mi mamá te manda esta colecta. El perrito se lo comió igual contento, pero no era lo que el niño había pensado al principio. Y digo que muchos que tenemos mascotas lo hemos hecho varias veces, de separar una partecita para nuestras mascotas. Y por eso el tema de hoy es, el que ama da lo mejor. ¿Sí? Y muchas veces cuando hablamos esto de darle a Dios una parte, siempre salen las preguntas de, bueno, ¿y cuánto tengo que dar? ¿Cuánto es lo mejor? ¿Y qué tengo que darle? Y estas preguntas no son de ahora, y seguramente nos las hicimos todos, pero son preguntas fundamentales para nuestra vida. ¿Qué tengo que dar y cuánto? Y como dije, no son nuevas, sino que estas preguntas están desde el comienzo de la creación. Y en el principio, Adán y Eva tuvieron que hacerse esta pregunta. ¿Qué tengo que darle a Dios y cuánto? Pero si repasamos la historia, Adán y Eva no supieron responder estas preguntas. Ellos, sigamos al principio, tenían todo a su disposición. ¿No? Sabemos que el lugar era perfecto, vivían en un paraíso, tenían árboles frutales para comer, animales para cuidar, se sentaban a descansar. Nosotros hace poco fuimos de un viaje a un paraíso prácticamente y era hermoso de admirar. No nos imaginamos ni siquiera un poco cómo habrá sido ese jardín que Dios le había preparado. Ellos tenían todo. Pero había una cosa, como sabemos, que Dios les dijo, esto no. Y era un árbol en particular que ellos no podían acercarse y no podían comer. Así que ellos tuvieron que preguntarse en ese momento, ¿cuánta obediencia estamos dispuestos a darle a Dios? Si Dios nos dijo esto no, entonces, ¿cuánto de mi obediencia le doy a Dios? Lamentablemente, ellos
eligieron no darle la obediencia total y el resultado ya lo conocemos. Y fue terrible, que todavía hoy estamos pagando las consecuencias de esa decisión. Y ellos, por no darle el 100% de su obediencia a Dios, lo perdieron prácticamente todo. Perdieron todo ese paraíso por darle a Dios menos de lo que debían darle. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a seguir en Génesis, pero vamos a avanzar un poquito más en la historia. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Vemos que ante esta primer pregunta que se hicieron a Adán y Eva, y lamentablemente eligieron mal, su vida cambió totalmente. Y vamos a ir a Génesis 4 y vamos a leer del 1 al 5. ¿Leo? Sí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más escollo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5 también. Sí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gracias. Otra historia conocida, ¿no? Pasaron los años, Adán y Eva tuvieron los hijos, y otra vez aparece esta pregunta: ¿qué y cuánto? Y hemos repasado esta historia también muchas veces, ¿no? Pero Caín y Abel tuvieron que tomar esta decisión, que responder esta pregunta, y de esta pregunta dependió todo su futuro y las consecuencias que vinieron después. ¿Qué es lo que le debo dar a Dios? Vemos que cada uno tuvo que dar una ofrenda. Y ellos en ese momento no lo sabían, pero eran las preguntas que iban a definir sus destinos. Vemos que Caín se convirtió en un granjero, podríamos decir, ¿no? Y cultivaba la tierra. Y Abel se convirtió en un pastor de ovejas. Esos eran sus trabajos habituales, que pasaban sus días. Y Dios le pidió que ellos tendrían que dar del fruto de sus manos. ¿Sí? En ese momento no tenían otra cosa más que lo que trabajaban y lo que salía del fruto de sus manos, de su sacrificio. Así que tenían que dar de eso. Y como leímos recién, vemos que cada uno dio de lo que trabajó, pero Dios miró con agrado a uno y al otro no. Había una diferencia. En el libro de Patriarcas y Profetas, a partir de la página 58, nos cuenta esta historia y nos va relatando acerca de estos dos hermanos. Y nos relata que esta ofrenda que ellos tenían que entregar no era una ofrenda más, era bueno, voy a cumplir con lo que Dios me pide, sino que significaba gratitud hacia Dios y además era una muestra de conformidad y de dependencia con el plan que Dios había hecho para la salvación de cada uno. Era muy importante, ¿sí? Era la manera que ellos tenían de demostrarle a Dios que dependían de Él y sobre todo el agradecimiento y que estaban conformes con lo que Dios había decidido de salvar su vida al final de todo. Así que desde pequeños se los instruyó para que ellos presentaran las primicias.
y así mostraban su dependencia. Es decir, lo primero que en el caso de Caín eran los primeros frutos que salían de la tierra, tenían que presentarlos, y en el caso de Abel, los primeros corderitos que salían, tenían que presentarlos. Y notemos que Dios no les exigió a ellos que les dieran oro, que les dieran, no sé, alguna cosa extraña, que tenían que viajar y buscar algo para dar ofrenda. No les pidió cosas extrañas a ellos. Le pidió elementos que estaban al alcance. Lo que ellos trabajaban, lo que ellos tenían en la mano, era lo que tenían que entregar, lo que Dios les había pedido. Y eso pasa con nosotros también, ¿no? Cuando Dios nos pide algo, nunca nos pide nada que no podamos dar y no nos pide nada que no podamos hacer. No son cosas imposibles. Dios no nos va a juzgar por las cosas que no tenemos o por las cosas que no podamos hacer, ¿no? Hoy seguramente no podemos traerle a Dios lo que producimos con nuestras manos. En mi caso, yo no podría traerle a un paciente. Y bueno, en el caso de muchos tampoco. Los trabajos son distintos. Pero que no podamos traerle a Dios el trabajo de nuestras manos no anula este pedido de Dios. No anula la orden de Dios de venir y de traer lo mejor a Él. Este plan divino de ofrendar, que como vemos fue puesto desde el principio. Y Dios es muy claro, en toda la Biblia, lo hemos repasado muchas veces, con lo que espera que demos nosotros. En varias historias Dios nos pide específicamente qué es lo que quiere y qué es lo que espera de nosotros. Y además, espera que demos lo mejor. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Entre que a pesar de que ellos dieron, hay uno que no dio lo mejor de sí. Vemos que Abel presentó su ofrenda conforme a lo que Dios había mandado. Y como consecuencia de eso, como leímos ahí en el versículo 4, Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Como Abel cumplió, Dios lo miró con agrado y recibió la aprobación inmediata. Y Caín, aunque también presentó su ofrenda, hecha por sus manos, porque no trajo algo de otro lado, la trabajó, también fue fruto de sus manos. Y a pesar de que también presentó la ofrenda, y seguramente también estaba emocionado por recibir la aprobación de Dios, ¿no? Los dos querían esa aprobación de Dios. Pero Caín solo presentó frutos. Y no fue una ofrenda que cumplía con los requerimientos de Dios. No fue una ofrenda que demostraba fe en los méritos de Dios. Creyó que lo producido por él iba a ser suficiente. Llevar parte de mi sacrificio alcanzado. Pero no era así. Por más esfuerzos que haga el hombre, que hagamos nosotros, siempre vamos a necesitar de los méritos de Cristo para la salvación. Podemos esforzarnos un montón, trabajar un montón, dar un montón en cantidad, pero si no mostramos esa fe y esa dependencia de Dios, no nos va a servir de nada. Así como pasa hoy, dar ofrendas y poner el diezmo, que es lo que Dios nos pide, no sustituye la fe en Cristo para salvarnos. Necesitamos de esa fe y ese reconocimiento de Dios. Y Dios siempre espera
que le demos lo mejor que tenemos. Así como lo hizo Abel, que le dio lo mejor, y con esa gratitud en su corazón, espera Dios de nosotros. No como Caín, que dio parte de su fruto, pero no era lo mejor. Y en esta historia que repasamos recién, en que son pocos versículos, nos dejan varias enseñanzas. Abel era feliz obedeciendo a Dios, deseaba obedecer a Dios. Y lo amaba tanto como para darle lo mejor. Así como vimos en la historia del principio, nos ha pasado a todos también, que cuando amamos, damos lo mejor, ¿no? Y bueno, en cambio Caín solo había dado con sus manos, pero no había dado con el corazón, que era al final lo que Dios estaba esperando, que Caín pueda dar con su corazón. Y no importa dónde ni por qué, pero siempre damos lo mejor de nosotros cuando algo nos interesa. Cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Pero cuando uno ama a alguien y quiere darle algo, siempre va a buscar lo mejor, va a hacer un sacrificio y da lo mejor. Así sea a cualquiera de nosotros, a un hermano, a un padre, a un hijo, siempre les va a dar lo mejor, aunque uno tenga que sacrificarse a veces. Pueden ser cosas pequeñas o cosas grandes. Pero así como muchas veces damos lo mejor a otra persona, también tenemos que hacerlo con Dios, y más todavía. ¿Y podemos dar sin amor? Sí, no, pasa. Pero no podemos amar sin dar. Una consecuencia del amor es dar, y dar lo mejor. Muchas veces nuestra dadivosidad o nuestra generosidad no tiene nada que ver con el amor. Podemos dar por muchos motivos. Podemos dar por miedo, podemos dar por orgullo, por obligación, por interés, incluso también por un poco de tranquilidad. Pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando traemos algo hacia Dios, por más que traigamos mucho, si venimos con miedo o si venimos con un espíritu orgulloso o por interés, muchas veces uno da esperando recibir las bendiciones de Dios. No. Hablamos mucho de que Dios bendice al que da, y es verdad, pero ese no es el motivo por el que tenemos que dar. El dar no es un seguro de inversión, no podemos comprar los favores de Dios. No podemos, y si pudiéramos no nos alcanzaría tampoco, es imposible. No nos aseguran las bendiciones. Damos porque amamos a Dios lo suficiente como para dar lo mejor de nosotros. Y en este caso, mayordomía, solemos hablar sobre diezmos y ofrendas, que es lo principal. Pero cuando hablamos de darle a Dios lo mejor, no solamente se refiere al dinero. Hablamos del tiempo, lo mejor de nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Todo lo que hagamos para Dios debe ser lo mejor. Y sobre todo estar movidos por esto, por el amor hacia Él. Ya sabemos qué dar. Sabemos que tenemos que dar lo mejor a Dios, de todo lo que tenemos. Y la Biblia nos habla de cuánto
de lo mejor tengo que dar. Cuando la Biblia nos habla de dar, generalmente nos hace referencia, a esto de los diezmos y las ofrendas. Y en este punto no tenemos dudas, creo yo, ¿no? Ya hemos repasado tantas veces que no tenemos duda de cuánto tengo que dar, cuánto diezmo tengo que dar. Sabemos que es muy claro que el diezmo es el mínimo del 10%, ¿no? De ahí el nombre también. De todo lo que nosotros recibimos. Y como escuchamos recién en el Probad y Ve también, ese 10% que Dios pide y que nosotros damos es sagrado. Vamos a ver en Levítico 27, versículo 30. Sí. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Gracias. Sabemos que este diezmo, este 10% de todo lo que nosotros recibimos es sagrado y es cosa dedicada a Jehová. Con respecto al diezmo no hay ninguna duda. Dios nos pide cuánto tenemos que dar de lo mejor que recibimos. Por otro lado, también como estuvimos repasando, las ofrendas son voluntarias y demuestran nuestra, como decíamos al principio, nuestro agradecimiento, nuestra conformidad y nuestra dependencia hacia Dios y hacia su plan de salvación. Cuán conforme estoy yo con todo lo que Dios me da, cuánta gratitud tengo hacia Él y cuánto creo que dependo de Dios. Y lo que decíamos, ¿no? Para muchos este concepto de dar, sobre todo cuando se habla acerca de dinero, parece exigente, parece difícil, nos hace sacar cuentas, pensar cuánto me va a quedar, si doy tanto, cómo vivo del resto del mes. Creo que estas semanas nos hemos planteado mucho las economías de nuestras casas y eso no tiene que condicionarnos a la hora de darle a Dios. Define nuestra dependencia de Dios. Tiene que ver con absoluta confianza. A veces pareciera mucho, cuando separamos la partecita para Dios, miramos como diciendo, es mucho. Pero volviendo al amor, cuando nosotros amamos de verdad, ninguna cantidad es demasiado. No hay mucho para darle a Dios. Y ningún sacrificio parece tan grande cuando uno ama. Al contrario, así como Abel, que deseaba y era feliz de obedecer a Dios, ese tiene que ser el sentimiento que nos mueve a nosotros. Desear cumplir con la voluntad de Dios, obedecerlo. ¿Y cómo podríamos ponerle precio al amor nosotros? Siempre que amamos a alguien, requiere de lo máximo. Y la devolución del diezmo y la entrega a Dios solamente se puede hacer con un espíritu que proviene del amor.
Si no, solo estamos trayendo dinero. O solo estamos trayendo frutos, como hacía Caín. El diezmo y las ofrendas tienen que venir de un espíritu de amor. Y la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros: ¿amo a Dios lo suficiente como para entregarle lo mejor de mí? ¿Será que amo a Dios lo suficiente? ¿O todavía me falta un poquito más de amor? Y suele pasarnos cuando nos olvidamos de Dios o nos vamos alejando, cada vez nos cuesta más esto, de dar, como decíamos, no solo dinero, de darle nuestro tiempo. Lo dejo para el final. Hoy leo un versículo porque un capítulo es mucho. Todo en nuestra vida tiene que ser lo mejor para Dios. Y no podemos hablar del amor sin tocar el amor, el más grande dador de amor. Ahí es donde tiene que estar nuestro ejemplo. Y vamos a ir a Juan 3:16. El versículo. Juan 3:16. Sí. Todos lo sabemos de memoria seguramente. ¿Leo? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. En resumen, el mayor amor que fue dado hacia nosotros. ¿Y cómo podemos responder ante eso? Cada vez que nos empecemos a quejar o a poner en duda cuánto nos pide Dios, qué tengo que darle a Dios, tenemos que recordar que Dios no nos pide más de lo que yo puedo dar. Si Dios me está pidiendo esto es porque puedo. Y lo más maravilloso es que servimos a un Dios que nos da lo mejor a nosotros. Cada mañana cuando nos despertamos y vemos el sol, Dios no nos dejó a oscuras, no, nos da luz, nos da comida todos los días, nos da salud, nos dio esta esperanza también, ¿no? De volver a encontrarnos con Él. Dios da lo mejor para nosotros, que nosotros somos seres que cometemos errores todo el tiempo. Y Dios suple todas nuestras necesidades, siempre. Cuando necesitamos un Salvador, Dios nos dio lo mejor que tenía para salvarnos: a Jesús, su único Hijo. Y repasando este versículo de Juan 3:16 que acabamos de leer, dice: de tal manera amó, de tal manera, el grado más alto de amor, de esa manera. Dios, el mejor amante, al mundo, la mayor cantidad de personas que ha dado, y con eso hizo el mayor de los actos, a su Hijo unigénito, que es el mayor regalo, para que todo aquel, es la mayor invitación, que en Él, la persona suprema, crea, no se pierda, la mayor liberación, más la mayor diferencia, tenga la mayor seguridad, vida eterna, que es la mejor posesión.